Vamos continuando con la clase de cardiología. Vamos a hablar un poco de farmacología en cardiología. Prácticamente los fármacos que nosotros vamos a utilizar van a prácticamente nos van a ayudar en todas las clases. A la hora de dividir uno u otro grupo, es importante entender que los fármacos que nosotros vamos a utilizar los llamamos por familias, ¿no? Hablamos de la familia de los antianginosos que trabajamos en las enfermedades coronarias, la familia de los fármacos de la insuficiencia cardíaca. También hablamos de fármacos antiarrítmicos, ¿no? Que son los que más vamos a trabajar bajo esos tres grandes grupos. Es una forma rápida de poder ahorrar la farmacología en cardiología. De los antianginosos tenemos a la cabeza los nitratos que te van a ayudar a ser sintomáticos rápidos, los beta bloqueantes y los calcio antagonistas. De la insuficiencia cardíaca vamos a hablar un poco de los diuréticos que más se usan, de los vasodilatadores clásicos, de los beta bloqueantes, de algunos inotrópicos como por ejemplo los digitálicos que van a ayudar en alguna medida, sobre todo ver las indicaciones, y algunos simpáticos miméticos, ¿no? Donde están la noradrenalina, fármacos importantes en los cuadros de shock, la adrenalina, la dobutamina. Al costado te estoy colocando el tipo de receptor sobre el cual vamos a trabajar, ¿no? La noradrenalina trabaja sobre receptores alfa, la adrenalina sobre receptores beta y alfa, la dobutamina sobre todo receptores beta 1, y también tenemos dentro del grupo de los simpáticos miméticos los dopaminérgicos. La dopamina que trabaja sobre receptores, en este caso dopaminérgicos, también sobre receptores beta y receptores alfa. Tenemos también los sensibilizadores al calcio, en el cual están el grupo de levosimendan, que vamos a comentar qué tipo de grupo farmacológico, cómo se utiliza y cuáles son otras indicaciones de las cuales pueda trabajar, ¿no? Y finalmente los antiarrítmicos. Importante recordar los receptores antes de entrar a la parte farmacológica. Tenemos receptores alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 clásicos, y sobre todo recordar el tipo de tejido en los cuales están. Los receptores alfa 1 están en la musculatura lisa vascular. Aparte de ello, también están en otras zonas de trabajo. Yo estoy recalcando el lugar donde más voy a relacionar con el tema. La respuesta de los alfa 1 es la vasoconstricción, que ustedes saben, cutánea, la vasoconstricción en general. Y vamos aparte, dependiendo de qué órganos se estimulen, van a tener otras funciones que también son preguntadas. Pueden llevar a hacer la contracción uterina, pueden ayudar bajo los mecanismos de glucogenólisis y la gluconeogénesis. Ayudan en la musculatura lisa intestinal a trabajar en la relajación, al aumento de la contractilidad y la midriasis a nivel de la pupila. Los receptores alfa 2 son receptores que se van a encontrar en la musculatura lisa vascular también, trabajan sobre la vasoconstricción, y aparte de ello van a ser receptores que a nivel de órganos como por ejemplo el páncreas van a disminuir la secreción de insulina. Alguna vez fue preguntado eso en los exámenes. Los receptores beta 1 trabajan a nivel del corazón, son de acción cronotropa e inotropa, y también tienen receptores a nivel de las células justaglomerulares de la arteriola aferente, donde estimulan el aumento de la secreción de renina. Los beta 2 también trabajan sobre lo que vendrían a ser los islotes pancreáticos y aumentan la liberación de insulina. Pregunta de examen. Aparte de ello, también trabajan sobre el músculo esquelético, permitiendo más que todo la relajación, y en algunas otras musculaturas lisas donde promueven la vasodilatación y la broncodilatación. Son receptores en general. Las cosas que he recalcado más que todo es por lo que ha sido preguntado y hay que tenerlo en consideración de cara al examen. Entonces, entrando dentro del grupo de los antianginosos, vamos a comenzar con los beta bloqueantes, que son los fármacos más importantes. Recuerden que son los fármacos que aumentan la supervivencia en la insuficiencia cardíaca. Son los fármacos que disminuyen el consumo de oxígeno del corazón en frecuencia cardíaca y contracción miocárdica en ambas a más del 50%, y por ello aumentan la sobrevida cardíaca. Cuando yo les pongo esta mnemotecnia de 4 usos en cardiología, para que se acuerden qué otras indicaciones tiene. La letra C de cardiopatía isquémica, importante en la sobrevida, importante en la disminución del consumo de tasa metabólica de oxígeno,
También importante en la hipertensión arterial. Tengan en cuenta un poco que con los diabéticos no usarlo porque tienden a la hiperglicemia y aparte de ello tienden a como que a bloquear la parte simpática neuroautonómica y en caso de estado de hipoglicemia ya no habría forma de censar eso, ¿no? Tener mucho cuidado en el caso de los diabéticos. También importante en la insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, sobre todo, pero también en la diastólica. Y los antiarrítmicos, como antiarrítmicos importantes, se utilizan muchísimo como fármaco de elección en la fibrilación auricular para el control de la frecuencia cardíaca. Entonces, 4 usos claves de los beta bloqueantes. El mejor beta bloqueante tolerado en la insuficiencia cardíaca sistólica debido a la disminución de la fracción de eyección generalmente es el carvedilol. El fármaco beta bloqueante más estudiado en el mundo es el carvedilol, un bloqueador beta 1 y alfa 1. El más liposoluble de todos los fármacos es el propanolol y el más hidrosoluble es el atenolol. Recordar el más beta 1 selectivo que todos, tenemos al bisoprolol, el beta 1 más selectivo que todos, y aparte de ello, tener cuidado con los beta bloqueantes en el uso de mezclas con algunos calciantagonistas. Por ejemplo, pueden usarse con algunos calciantagonistas como el nifedipino y el amlodipino, el NIAM, pero nunca poder usarlos con el verapamilo ni el diltiazem, ya que el verapamilo, el diltiazem y los beta bloqueantes hacen el mismo efecto bradicardizante de bloqueo de nodo, por lo tanto hay que tener cuidado en la mezcla de ambas. Algunos efectos adversos de los beta bloqueantes, el más frecuente es la astenia o la fatigabilidad. Pregunta de examen. Otros efectos adversos son el broncoespasmo, por eso que siempre que te pregunten beta bloqueantes y te ponen asma, por las alternativas tener cuidado, ¿no? Porque hacen broncoespasmo. Empeoramiento de los síntomas de arteriopatía periférica. Tienden a alterar un poquito lo que vendría a ser la alteración vascular periférica y por ello te hacen escoger qué fármaco podrían qué beta bloqueante podría ir mejor tolerado en la arteriopatía arterial periférica es el carvedilol. En el caso de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, cuando al comienzo empiezas a utilizar beta bloqueantes, nunca usar los beta bloqueantes a la dosis máxima. Por ejemplo, el bisoprolol viene de 5 miligramos. No voy a comenzar a darle beta bloqueante de 5 miligramos a un paciente, no. Le daría un cuarto de bisoprolol, al día siguiente le intentaría con la media de bisoprolol, mirando la frecuencia cardíaca y viendo que el paciente lo tolere, porque de golpe frenar el corazón, muchos de ellos tienen una astenia rápida. Aparte de ello, tienden estos fármacos beta bloqueantes a la hiperlipidemia, tienden a atenuar los síntomas de hipoglicemia, tener cuidado con ello, y en algunos liposolubles, por ejemplo, como le dije, como el propanolol, tienden a dar pesadillas y algunos estados depresivos. Interesante como para recordar los beta bloqueantes. En la angina de Prinzmetal, una angina interesante de vasoespasmo coronario, estudiada dentro de una angina inestable, el tratamiento es antagonistas de calcio, no es beta bloqueantes, ¿ok? En el resto de los antianginosos de elección son los beta bloqueantes, solamente como antianginoso de elección en el Prinzmetal es los calcio antagonistas. Te lo recuerdo porque muchos de ellos quedan con la idea de que es antianginoso para todo. Recordando más de acerca de los antianginosos, tenemos los antagonistas de calcio, tenemos los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los dihidropiridínicos, el nifedipino, el amlodipino, estos tractúan sobre los vasos sanguíneos haciendo una vasodilatación y esta vasodilatación termina en una taquicardia refleja, por lo cual pueden ser usados con los beta bloqueantes. Los no dihidropiridínicos, tenemos el verapamilo y el diltiazem, se comportan como grupo 4 de los antiarrítmicos, no deben usarse con beta bloqueantes. ¿Cuáles son los efectos más característicos del nifedipino o amlodipino preguntado en el residentado médico? Edema de miembros inferiores de los dihidropiridínicos. En cambio, los no dihidropiridínicos tenemos como efecto adverso más frecuente estreñimiento. En el caso del verapamilo, pregunta de examen también que ha venido, bradicardia e insuficiencia cardíaca. Tener cuidado con los estados de los efectos adversos que ya están siendo preguntados en los últimos años. El otro grupo de antianginosos son los nitratos. Los nitratos son vasodilatadores venosos. Los nitratos, aparte de que son importantes como antianginosos, como fármacos de la insuficiencia cardíaca y en los estados de emergencia hipertensiva, donde sobre todo sale el uso de la nitroglicerina y el nitroprusiato en emergencias hipertensivas, también son usados como antianginosos de vía oral en estados coronarios simples, como los nitratos de isosorbide, el mononitrato de isosorbide. El resto de los nitratos generalmente son vasodilatadores arteriales.
¿Cuáles son vasodilatadores arteriales? Tenemos la hidralazina, la fentolamina, la clonidina, el nifedipino. Eh, si el nifedipino básicamente son vasodilatadores, son calcioantagonistas, como todo el grupo de acá que te he mencionado, tienden a ser arteriales. Los nitratos, más que todo, para diferenciarlo bien de este grupo de vasodilatadores en general arteriales, son de tipo más venosos. No olvides ello. Al ser vasodilatadores venosos, tienden a disminuir, ya que hacen una vasodilatación sistémica también, tienden a disminuir un poco el retorno venoso, por lo cual hacen un poco descansar al corazón al tener un estado de vasodilatación. Entonces eso es muy importante de cara a los nitratos. Recordar un poco que los nitratos también son un efecto de tolerancia. Si tú le das a un paciente nitrato mañana, tarde y noche todos los días, tienden a tener tolerancia. Por eso es que la mayoría tendemos a dar nitratos mañana y noches. De tal manera de que tengan o mañana solamente o hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde máximo, para que tenga una limpiada de aquellas de toda la noche en donde no consuma y de tal manera que no haga tolerancia al fármaco y no esté necesitando mayores dosis. Dentro de los fármacos inotrópicos que se puedan usar, tenemos la digoxina, que es muy preguntada. Actualmente la digoxina lo usamos como indicación básica en la insuficiencia cardíaca descompensada con fibrilación auricular, ¿no? Va muy bien la digoxina, bloquea como funciones el ATPasa sodio-potasio, todos ustedes lo saben, y aparte de ello estimulan el parasimpático de una manera indirecta. Se puede usar en la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. No es necesario que ambas coexistan en un mismo estado. En algunos casos puede usar un FA sin insuficiencia cardíaca y en algunos casos con insuficiencia cardíaca sin FA, dependiendo del tipo de manejo que le estés dando a tu paciente. No mejoran la supervivencia en las insuficiencias cardíacas con ritmo sinusal, solo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular ha demostrado mejorarlo. Recordar lo que más preguntan, los desencadenantes de la intoxicación de la digoxina. Hay algunos estados que pueden desencadenar intoxicación de digoxina. ¿Cuáles son? Insuficiencia renal, el más preguntado, hipopotasemia. Por eso es que cuando tú tomas digoxina con furosemida, la furosemida tiende a ser hipopotasemia y la hipopotasemia estimula o empeora el estado de intoxicación digitálica. La hipercalcemia, la hipomagnesemia y el hipotiroidismo son también desencadenantes del estado de intoxicación digitálica. Muy preguntado, por lo cual quisiera que esto lo recuerdes. ¿Alguna mnemotecnia por ahí de desencadenante de intoxicación? Como puedo mostrarte, la quinidina, el verapamilo, la miodarona, la eritromicina, la propafenona. Son algunos fármacos que desencadenan algún grado de intoxicación digitálica, ¿no? Lo más frecuente que haga una intoxicación digitálica son las arritmias, sobre todo extrasístoles ventriculares, que generalmente son asintomáticas. Lo más característico es que hagan una fibrilación auricular con bloqueo auriculoventricular y la cubeta digitálica no expresa toxicidad, ¿no? O sea, borrar eso del chip que nos enseñaron que la cubeta es igual a intoxicación, falso, la cubeta no expresa toxicidad. Y aparte hay diversos efectos extracardíacos que puede dar la digitálica. Por ejemplo, el paciente lo más frecuente que venga a consulta con náuseas, o sea, síntomas digestivos que son los más frecuentes como efectos extracardíacos. También la alteración o la visión de halos de color es característico de las intoxicaciones digitálicas y muy preguntado de esta manera en nuestros cuestionarios. La toxicidad de la digoxina, acuérdense, aumento de la digoxemia por insuficiencia renal y algunos fármacos. Acuérdate de los fármacos, quinidina, verapamilo, amiodarona, eritromicina, propafenona, acuérdense de ello. Los que no aumentan la digitálica, la digoxemia básicamente, pero sí son condicionantes para intoxicación digitálica, pregunta de examen, disminución del potasio, disminución del magnesio, aumento del calcio, o sea, hay fármacos o estados que sí aumentan la digitálica en la sangre y hay algunos que no aumentan la concentración de digitálica en la sangre, pero sí pueden aumentar una toxicidad mayor y agravarla. Pregunta de examen, y son los estados iónicos. Los estados iónicos no aumentan la digoxemia, pero sí aumentan los estados con esa cantidad digitálica pueden agravar una toxicidad de la misma. Recuérdense de los digestivos como causas, náuseas, vómitos, diarrea y algunos eléctricos como les habíamos mencionado. ¿La digoxina disminuye la sobrevida? No. Y en el caso de la intoxicación digitálica
hay que tener presente que la intoxicación más se asocia cuando hay una concentración mayor de 2 nanogramos por mililitro en sangre, y el tratamiento en caso de intoxicación: primero hay que retirar el fármaco digitálico, luego hay que manejarle el desencadenante, que de repente la hipocalemia lo desencadenó, mejoraremos la hipocalemia. Si hay bradicardia extrema, poner marcapaso en algunos casos muy extremos. Si hay alteraciones ventriculares, podemos usar silocaína o lidocaína. Es una manera de bloqueo de la zona digitálica. Acuérdense que son antiarrítmicos de clase 1 que trabajan sobre la fase 0 del potencial de acción. Fármacos que aumentan: pasamos al grupo de fármacos de la insuficiencia cardíaca. Tenemos dentro del grupo de los beta bloqueantes los IECAS y la espironolactona. No te olvides que el BIE es la mnemotecnia que vamos a usar. El BIE es los 3 fármacos más importantes de la insuficiencia cardíaca, que siempre lo preguntan: beta bloqueantes, IECAS, espironolactona. Te lo pueden colocar como alguno de los fármacos equivalentes: enalapril, captopril, como carvedilol, metoprolol, bisoprolol, atenolol, y la espironolactona igualmente. Entonces, los demás fármacos que apoyan, por ejemplo, la aspirina apoya la parte coronaria, la atorvastatina apoya la parte coronaria, pero la digitálica, la furosemida y otros inotrópicos, incluso, por ejemplo, la dobutamina, incluso se demostró que termina matando más a los pacientes, por lo cual solo utilizarlos en la fase aguda y que ayuden a la compensación. Esos inotrópicos incluso, como les digo, se ha asociado incluso a mayor mortalidad, por lo cual hay que tener bastante precaución y sobre todo las indicaciones muy claras a la hora de utilizarlos. De los diuréticos que nosotros utilizamos en la insuficiencia cardíaca, tenemos los diuréticos de ASA, de lejos. Utilizamos los diuréticos de ASA, que tienden a dar alcalosis metabólica, disminuyen el potasio en sangre, aumentan el calcio urinario. Usamos la furosemida como diurético clásico de ayuda, porque ayuda a compensar al paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que hace, le disminuye la cantidad de volumen en el pulmón. El paciente puede respirar. Es como con una mejora sintomática en una insuficiencia cardíaca descompensada. Rápido alivia el cuadro clínico porque te limpia todo el pulmón prácticamente de líquido y te va a aliviar y te va a poner estable. Y luego también hay algunos fármacos que utilizamos. Cuando estamos usando mucha furosemida, tendemos a bajar el potasio. En algunos casos tenemos que darle dosis de ahorradores de potasio en este caso, para nosotros poder establecer que la hipocalemia no se vaya en extremo cuando estemos usando los diuréticos. Como ustedes saben, los diuréticos no aumentan la sobrevida, solo quitan el estado sintomático en las insuficiencias cardíacas descompensadas. ¿Qué nuevos fármacos han salido en insuficiencia cardíaca? Que quisiera que recuerdes. El péptido natriurético auricular, como un nuevo fármaco llamado la nesiritida. La nesiritida es un nuevo fármaco que se utiliza y tiene un mecanismo parecido al péptido natriurético auricular, ya que permite la natriuresis. Pregunta de examen probable. Los inhibidores de la vasopresina, tenemos los tolvaptanes, que también se utilizan y permiten también como un fármaco adicional en insuficiencia cardíaca. Los inhibidores del receptor de la endotelina 1, como el bosentan, también se están utilizando en algunas terapias de insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la ECA, como el omapatrilato, también recordarlos como un nuevo fármaco que ayudaría a los cuadros de insuficiencia cardíaca. Los fármacos en este caso el TNF, el factor de necrosis tumoral, el etanercept y la ivabradina, también en falla cardíaca extrema. Entonces, van recordando algunos nombres nuevos que ya van apareciendo en la insuficiencia cardíaca, no solo los clásicos que ya ustedes repasan, sino estos fármacos nuevos que en algún momento van a comenzar a estar más en boga y sobre todo estando dentro de las terapias que manejamos. Dentro del grupo de los fármacos de la insuficiencia cardíaca, tenemos, aparte de los beta bloqueantes, hemos visto que tenemos nuevos fármacos y también tenemos los vasodilatadores. Los vasodilatadores son clásicos en la insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la clonidina y el alfametil-dopa. Estos fármacos se utilizan mucho en los pacientes con hipertensión arterial refractaria de tratamiento, y la clonidina y el alfametil-dopa disminuyen la liberación de noradrenalina. Al disminuir la liberación de noradrenalina, indirectamente influyen en la hipotensión, o sea, tienden a disminuir la hipertensión arterial mantenida en este momento. La hidralazina como mezcla también se utiliza. Los alfa-beta bloqueantes adrenérgicos, también como la prazosina, terazosina, se tienden a utilizar sobre todo en pacientes hipertensos y que tengan algún concomitante hipertrófico prostático. Los IECAS y los ARA2 tienden a tener los mismos síntomas. Los IECAS, el 15% tiende a ser tos y angioedema, y en esos pacientes se coloca un ARA2, y los ARA2 como efecto adverso más frecuente, los mareos.
¿ok? También preguntado. YKC ARA2, excelente, casi tienen las mismas funciones, trabajan muy bien, solamente que uno evita el efecto de las bradiquininas al ser un ARA2 y por lo tanto es más selectivo y no produce tos, porque no produce bloqueo, en este caso, de eliminación de bradiquininas. El alisquiren, preguntado hace poco, también es un fármaco importante que va a evitar esta mediación del angiotensinógeno angiotensina 1 como inhibidor de esta conversión y va a permitir también como un fármaco final a nivel de la renina, debido de que va indirectamente a modular los fármacos de la hipertensión arterial. Recordar ustedes los grupos antiarrítmicos, este gráfico que lo vimos en los potenciales de acción en generalidades. Recordar los grupos, tenemos los grupos 1, grupo 1B, grupo 1C, todos del grupo 1. Generalmente los de grupo 1 trabajan sobre la fase 0 del potencial de acción. Tenemos los grupos 2, donde tenemos los beta bloqueantes, y tenemos el grupo 3, donde trabajan sobre la fase 3 generalmente de la repolarización, y tenemos el grupo 4, donde están los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, como el verapamilo y el diltiazem. Entonces es importante esto, conocer los 4 grupos antiarrítmicos que les puedan preguntar, sobre todo sabiendo que el grupo 1 trabaja sobre la fase 0 y el grupo 3 sobre la fase 3. Recordar que los grupos de fase 3 son los grupos característicos y más estables. Acá observamos nosotros una tabla donde quisiera recalcarte algunos antiarrítmicos preguntados y que te puede venir. Por ejemplo, del grupo 1 lo que te va a venir es la quinidina. La quinidina, como indicaciones, están las arritmias auriculares y ventriculares. Prácticamente no se usa mucho en la actualidad. Al costado te pongo los efectos adversos para que los puedas leer. Tenemos acá también en el grupo 1A la procainamida, y esos generalmente son los más representantes, la quinidina y la procainamida. ¿Ok? Grupo 1A. Del grupo 1B te hace recordar rápido porque está la fenitoína y la lidocaína, y también la silocaína hace esto: prevención secundaria de la fibrilación ventricular en la fase aguda del infarto. No es obligatorio a todo paciente con infarto darle silocaína porque incluso puede aumentar la mortalidad, pero sí puede prevenir en caso de presentación de extrasístoles ventriculares. ¿Ok? Y estas extrasístoles ventriculares ustedes saben que se asocia con mortalidad como primera causa de mortalidad extrahospitalaria en un infarto de miocardio, por lo tanto hay que tenerlo presente. Por lo tanto bloquean a nivel de la fase 0, disminuyendo la excitabilidad cardíaca y bloqueando el ingreso de sodio. En el 1C tenemos a la propafenona, no se confundan con la procainamida, ojo, la propafenona y la flecainida. Estas propafenona y la flecainida también son fármacos que se utilizan mucho en la fibrilación auricular y en el Wall Parkinson White, interesantes a la hora del manejo. Acá voy describiendo los efectos adversos y en algunos casos donde describe el efecto adverso va a ser de lo que ha sido preguntado. En el grupo 2 tenemos a los beta bloqueantes, tenemos al propanolol, atenolol, bisoprolol, gavedilol, metoprolol. Todos ellos ayudan en la taquicardia por reentrada, frenan el nodo auriculoventricular, la taquicardia sinusal, enfermedad coronaria, disfunción ventricular sistólica, ayudan al establecimiento cardíaco. Y más que todos sus efectos adversos, bradicardia, broncoespasmo. Ya saben que el más frecuente es astenia y fatigabilidad. En el grupo 3, ojo, en el grupo 3, que es el más preguntado de los antiarrítmicos, está la miodarona. La miodarona es el antiarrítmico amigo de todos, por lo cual no hay que olvidarnos. La miodarona puede dar como indicación arritmias en general supraventriculares de apoyo, ayudan a frenarlos. Y pregunta de examen: ¿cuáles son los efectos adversos? Tiroideos, pues puede precipitar crisis tiroideas, cutáneos y fibrosis pulmonar. Cuando es dosis acumulativa, acuérdate que la miodarona tiene dosis acumulativa, y para que tenga un efecto ideal en dosis acumulativas, casi dándolo en miligramos, sumando todos, una dosis acumulativa de 10 a 15 gramos de amiodarona en el tiempo, terminan dándole una estabilidad de membrana. Si nos pasamos de ese grupo, generalmente comienzan a aparecer los efectos adversos. La amiodarona es el antiarrítmico amigo de todos. También está en este grupo el sotalol, también la dofilitida, también la ibutilida, también la dronaderona, también importante, que se maneja en la fibrilación auricular. Esto es más que todo para que recordar un poco de los tipos de antiarrítmicos tipo 3. Los tipo 4 tenemos el verapamilo y el diltiazem característico. Ayudan más que todo al beta bloqueo selectivo, al bloqueo del nodo auriculoventricular selectivo, y son fármacos que hay que tener cuidado en el uso con beta bloqueantes. Eso es importante. Hay otros antiarrítmicos, por ejemplo, el bernacalant,
es otro antiarrítmico nuevo utilizado en la fibrilación auricular, por lo cual te lo recuerdo nada más para que te suene, porque a veces te pueden preguntar qué tipo de grupo es y está dentro del grupo de los antiarrítmicos, y actualmente tiene mucha investigación en boga y por lo cual quisiera que tú lo recuerdes. De los antiagregantes, muchos de ustedes sabrán utilizar la aspirina de 100 miligramos como dosis antiagregante. Los informes del ámbito internacional encuentran un beneficio significativo en la prevención primaria de algunos grupos que hay que darle aspirina así no tengan enfermedades. Por ejemplo, pacientes con enfermedad vascular periférica que no ha debutado con un problema cardíaco, yo tengo que darle aspirina sí o sí, porque se asocia el 25% de pacientes con enfermedad arterial periférica van a tener una alteración cardíaca asociada, por lo cual tengo la obligación moral de darles aspirina de 100 miligramos. Pacientes con enfermedad cerebral vascular isquémica en mujeres mayores de 65 años con alto riesgo para enfermedad coronaria, también tengo que darle de todas maneras su aspirina. Ahora, el ácido acetilsalicílico no se recomienda para la prevención de un primer evento ACV en hombres generalmente, más asociado a mujeres. Esa es una pregunta interesante. Más de uno les va a poner un caso clínico de un paciente obeso, hipertenso, y ¿qué causarían? Solo observarlo. No, muchos de ellos, si tienen alguna enfermedad establecida con factores de riesgo cardiovasculares, la dosis de antiagregación es importante, porque sobre todo se va a considerar como factores de alto riesgo para eventos cardiovasculares graves la hipertensión arterial, la dislipidemia, la edad, mayores y el género, que sobre todo tiene la tendencia a mujeres a tener este efecto. No olviden, porque hay muchas preguntas de caso clínico que les van a venir pacientes hipertensos. Bien, respecto a lo que es warfarina en cardiología, recordar básicamente que la warfarina bloquea como anticoagulante a todos los factores dependientes de vitamina K. Ustedes saben que los factores dependientes de vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. Ustedes recordarán que al bloquear a los factores dependientes de vitamina K, la vía extrínseca se ve alterada, y la forma de medir de manera normatizada la vía extrínseca es a través del INR. Hablar de un INR menor de 1.5 es hablar de un INR casi normal. Pero en algunas patologías ustedes van a ver relacionada la warfarina y la anticoagulación y el INR, sobre todo en 3 patologías. La primera es la fibrilación auricular, donde ustedes van a tener un INR entre 2 a 3. Las otras son los pacientes portadores de una prótesis mecánica aórtica, donde tienen que tener un INR igual entre 2 a 3. Y cuando es una prótesis mecánica de tipo mitral, van a tener un INR de 2.5 a 3.5. De tal manera que mientras mayor sea la superficie de la parte mecánica, mayor será la dosis de anticoagulación. Es por ello que ustedes tienen que tener como noción más importante la anticoagulación en estos tipos de pacientes. Más allá puede ser una estenosis mitral, un paciente con una mega aurícula izquierda o trombos, un montón de cosas. Pero estas son las bases que ustedes van a terminar de asociar cuando vean a un paciente que consume warfarina y lo hacen con cardiología. Eso sería todo por la clase de farmacología en cardiología. Repasar y volver a los puntos claves de cara a su examen. Muchas gracias.